Ok. Bueno, ahora sí, darles la bienvenida a los compañeros que se vienen integrando. Ahí no sé si está el compañero por inclusión. Igualmente, saludar a los que están viendo el video y a los que no había saludado anteriormente. Entonces, la clase de hoy, básicamente vamos a hacer como un recorrido por los conceptos, un rápido recorrido por esos conceptos y después nos dedicamos solamente a hacer operaciones con vectores. ¿Ok? Entonces esa es un poco la idea de la clase de hoy. Algo importante, ¿me acuerdan cuando falten unos 15 minutos para las 6? Ahí para dar el receso. Entonces, cualquier cosa me acuerdan de eso. Ok, empezamos entonces. Ok, ahí lo que les estaba diciendo anteriormente es que aquí yo les había puesto un documento, ¿verdad? Que fue lo de la semana pasada, cantidad de físicas y vectores, que pueden revisarlo. Y el otro documento es operaciones con vectores para que lo revisen, que ahí están básicamente todas las operaciones explicadas. Traté de hacerlo lo más simple posible para que les quede bastante claro. Ok. Entonces, acá, uno de los conceptos más importantes, bueno, primero, para denotar que algo sea un vector, recuerden que un vector es aquella propiedad física que tenga magnitud y que tenga una dirección establecida. Entonces, para denotar un vector, normalmente lo que hacemos es ponerle una flecha, puede ser en mayúscula o en minúscula, lo podemos escribir en negrita, que esto más que todo se utilizaba antes cuando solo había máquinas de escribir, entonces era un poco difícil poner las flechas. O la otra forma que también se puede poner es escribirlo en forma del trío ordenado. Componente en X, componente en Y componente en Z. Ya me están comiendo zancudos aquí. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan ahí presente. Vamos a ver qué otra cosa. Nada más déjenme poner el chat y poner los participantes porque yo que alguien entre o algo así. O que me digan algo por ahí. Ok. Pregunta importante. ¿Qué es la norma de un vector? ¿Alguien de los que se ha leído el documento? Que me digan qué era la norma de un vector. De como la distancia que tiene, ¿no? Ok, la distancia que tiene. O sea, va a ser la distancia desde el origen hasta el punto final. ¿Ok? Un vector nosotros lo podemos interpretar de dos maneras. Una puede ser simplemente el punto final de ese vector. ¿Ok? Y el otro puede ser una flecha que une dos puntos. Principalmente la flecha que une el origen de coordenadas con el punto final. Entonces, ¿cuál es la distancia o cuánto mide esa flecha? Eso es lo que significa la norma. Por lo tanto, en esta primera, yo les estoy diciendo cuánto hay acá. Digamos, tiene 8 en el eje Y y mide 6 en el eje X. Entonces, si aquí son 8 y ahí son 6, ¿cuánto mide esta hipotenusa? Vean que se me forma un triángulo.
¿verdad? Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto mide la norma? La norma del vector yo la puedo hacer de diferentes maneras. La puedo hacer como un valor absoluto. La puedo hacer como un doble valor absoluto. ¿Ok? Esta es como la más formal, con el doble valor absoluto. O simplemente le quito la flecha al vector. Por eso es importante que cuando ustedes denoten algún vector, siempre pongan la flecha. Si le quitan la flecha, están hablando de la norma. ¿Ok? Y eso entonces lo podemos sacar como Pitágoras. Entonces la norma del vector A es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Perfecto, Brandon. 10. ¿Ok? Igual, ¿qué pasa si yo tengo un vector acá? Que sea menos 6 y menos 8. ¿Cómo saco la norma del vector? Igual voy a elevar cada una de las componentes al cuadrado. Nada más que como la componente es negativa, le voy a poner el menos ahí. ¿Ok? ¿Y cuánto me daría entonces este nuevo vector A? Que sería menos 6 en I menos 8 en J. Al ponerle los paréntesis y elevar al cuadrado, eso me elimina el negativo. Entonces, igualmente, la norma de ese otro vector también es 10. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector en 3 dimensiones? Como por ejemplo este. ¿Qué sucede ahí? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, la norma del vector B, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto va a ser 5 a la 2, 25 más 9 más 1. Esto me da raíz de 35. Esto de la norma va a ser bastante importante más adelante. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda aquí? Compañeros, compañeras. No, profe. ¿Todo bien? Ok. ¿Qué significan estos conceptos de acá? A ver si los entienden. Yo, por lo general, no sé, nunca me gusta aprenderme las cosas de memoria. Entonces, como nunca me gusta aprenderme las cosas de memoria, trato de relacionar el nombre con las cosas que representan. ¿Ok? Entonces, ¿qué será un vector unidimensional? De una sola dimensión. ¿Y qué significa en una sola dimensión? En X, solo en Y o solo en Z. Correcto. Entonces, un vector unidimensional puede ser 3i menos 2j, ¿verdad? Este es otro. O 3/5k, ¿verdad? Este puede ser un vector unidimensional, cualquiera de estos tres. Ahora, ¿qué será un vector unitario?
Compañeros, compañeras. Kisha, ¿qué es un vector unitario para usted? Profe, creo Sí. que un vector unitario era la I y la J y la K, ¿no? En los tres. Esos eran vectores unitarios, ¿no? Sí, pero no necesariamente eso tiene que ser un vector unitario. Aquí les voy a hablar una cosa que les va a servir para las otras físicas y para la matemática que vayan viendo, la matemática vectorial. ¿Qué es un vector unitario? ¿Qué significará un vector unitario? Significa que tiene una longitud de 1. Correcto. La norma del vector tiene que dar 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece este vector? ¿Será unitario o no? Ese vector es unitario. ¿No? ¿Por qué? Porque Número, al aplicarlo de... su Ah, ah, distancia del origen es, digamos, la distancia, porque se está utilizando los vectores unitarios para definir la posición de ese vector. Ok. Eso es como más que todo como en álgebra lineal, que usted utiliza vectores unitarios para analizar las transformaciones que hay en el plano. Ujú. Ok, bueno, usted ya llevó un poco de cálculo. Entonces, de álgebra. Entonces, ahí lo está definiendo bastante bien. Pero el resto de los compañeros entendieron algo de lo que él dijo. No. No. Ok, eso me imaginaba. Entonces, si uno quiere saber si un vector es unitario o no, la forma más fácil es sacarle la norma. ¿Cuál es la norma de C? La raíz de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Y esa norma cuánto me da? Raíz de 3. Eso es lo que mide el vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece este otro vector F? ¿Será unitario o no? ¿Ese es un vector unitario o no es un vector unitario? Compañeros, compañeras. No. No. ¿Por qué? sí, sí, unitario. Nada, creo. Vamos a ver, ¿cuál es la norma de F? Por eso les expliqué primero la norma. Norma sería la raíz de cada uno de esos al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuánto me da eso? 1. Eso me da efectivamente 1. Entonces, ese es un vector unitario. ¿Podrán existir vectores unitarios y unidimensionales a la vez? O sea, que la norma sea 1 y que el vector valga 1.
Pues sí, solamente puedo escribir y la I con el sombrerito y ya. Solamente Perfecto. puedo tener una dirección. Entonces, vamos a decir que y con el sombrero corresponde al vector que tiene componentes 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. El vector J es también unitario y unidimensional y vamos a decir que tiene 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Esos son vectores unitarios y unidimensionales. ¿Y quién será el vector K? El vector K sería el 0, 0, 1, porque solamente tiene componentes en el eje Z. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. Sí, De mi profe. parte sí, profe. Ok, entonces un vector, digamos, un vector A igual 5i menos 7j más 2k. Claramente no es un vector unitario, ¿verdad? Compañeros. No, 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 no es. Entonces, yo puedo saber la dirección de este vector, como dijo el compañero. O sea, hacer un vector de magnitud 1 que vaya en la misma dirección de A. O sea, Repita la pregunta, profe, una vez más. puedo hacer algún vector que sea unitario y que tenga la misma dirección de A. Pues No. sí. Sí, puedo tener un vector que tenga el mismo ángulo con respecto al eje X. O sea, y que vaya en la Ok. misma dirección. Ujú. Que tenga magnitud 1. Entonces, ¿cómo hago yo esos vectores? Para hacer un vector unitario, por eso le pongo el techo encima. En lugar de la flecha, le pongo un techito. Eso significa que el vector, que ahora lo que quiero es un vector unitario en la dirección de A. ¿Y cómo lo encuentro? Agarro el vector de A y lo divido entre la norma. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es la norma de A? ¿Alguien que tenga una calculadora ahí rápido? Profe, Sí, una pregunta. Norma es lo mismo que módulo. exacto. Ah, ok, Norma, listo. módulo o magnitud son lo mismo. Listo, listo. Por ahí. Sí, yo por lo general le llamo siempre norma. La cátedra le llama magnitud o módulo. ¿Ok? O norma. En realidad podemos usar cualquiera de los tres términos. ¿Y eso cuánto les da a los que tienen calculadora ahí? A la par. Raíz de 78. Raíz de 78. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos el vector A unitario? Agarramos cada una de las componentes y las dividimos entre raíz de 78. ¿Qué pasa entonces si lo hacemos así? ¿Cuánto les da esta nueva magnitud? Cero. 0. Ah, bueno, con la raíz, perdón, sí, no está bien. ¿Cuánto les da esa norma ahora?
Mientras lo hace. Uno. Ok, esa norma ahora da 1. Perfecto. Entonces esos son los, ya podemos hacer cualquier vector unitario a partir de un vector cualquiera. Por eso les dije, lo de la norma es muy importante en todas estas cosas. O lo del módulo o la magnitud. Ok, cualquiera de esos 3 términos es lo mismo. Vectores iguales, ¿qué serán? Denme un segundito para encender la luz. Vayan respondiendo. Vector paralelo. ¿De nadie? Compañeros, compañeras. Vectores iguales son aquellos que tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Ok? ¿Está claro esto? Profe, no es parecido a los paralelos. Ok. Los vectores paralelos van a ser aquellos que tengan la misma dirección, pero no necesariamente tienen que medir lo mismo. Si tienen el mismo módulo y la misma dirección, son vectores iguales. ¿Ok? O sea, los vectores iguales siempre son paralelos, pero no necesariamente los vectores paralelos son iguales. ¿Está claro eso? Sí, Sí, señor. profe. Sí. Ok, hay varias formas para saber si dos vectores son paralelos o no. Como ya ustedes leyeron un poco la teoría, una de las formas para saber si dos vectores son paralelos, o la mejor forma para saber si dos vectores son paralelos, es si el vector unitario de esos vectores es el mismo. Otra forma es si yo hago el producto cruz de dos vectores o el producto vectorial y esto me da un vector nulo, entonces yo sé que son paralelos o antiparalelos. Nada más tengo que fijarme hacia dónde se dirige cada uno para saber si son paralelos o antiparalelos. Ahora que les hablé, ¿qué serán dos vectores antiparalelos? Son vectores que van en direcciones opuestas. Exacto, van a 180 grados entre sí. O sea, va uno para allá y el otro va para allá. ¿Ok? Entonces el azul y el amarillo son dos vectores, o el blanco son dos vectores antiparalelos. ¿Me siguen con esa definición? Compañeros. Sí. Sí, para ir rápido. Ok, vectores opuestos. Opuestos, yo puedo decir que dos vectores son opuestos siempre y cuando la norma sea la misma, pero vayan en direcciones contrarias. Esos son vectores opuestos. ¿Ok? Entonces yo sé que el vector A y B son opuestos siempre que A sea menos el vector B.
para poder encontrar vectores opuestos. ¿Me siguen con esas definiciones? Sí, profe. Sí. ¿Está muy complicado esto o lo van entendiendo? Ahí va, ahí va. Ahí. Ok, vectores nulos. ¿Leyeron algo de esto en lo de la cátedra? Sí. Sí, ok. El vector nulo es un vector hecho por ceros. O sea, 0 en I, 0 en J y 0 en K. Ya lo habíamos visto que les había dicho que si dos vectores son paralelos, el producto vectorial o el producto cruz entre esos dos vectores siempre va a dar un vector nulo. ¿Qué diferencia hay entre vector nulo y cero? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un vector nulo y el cero? Profe, supongo que el nulo nace de la comparación de otros vectores y el 0D en teoría no existe. O bueno, existe, pero... Ajá. Ujú. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por ahí sí, sí tiene razón. Pero podríamos simplificar un poco más esa respuesta. Cuando yo hablo de nulo, estoy hablando de un vector. O sea, algo que tiene componentes en X, en Y y en Z. Todo a cero, pero tiene componentes en las tres dimensiones. ¿Me siguen? Sí. Cuando yo hablo de cero, estoy hablando de un escalar. O sea, un número. ¿Ok? Entonces yo ahí sé que a lo largo del curso me voy a estar equivocando, algunas veces al propio. Y entonces les voy a hablar, les voy a decir, por ejemplo, cuando tenemos varias fuerzas o cuando tenemos varios vectores, uno para allá y otro para allá, digamos esos tres vectores, y los tres son iguales, digamos que tengamos un ángulo de 120 grados entre ellos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la suma de todos los vectores? ¿Hacia dónde se jala la cuerda? Por decirlo así. Nulo. Correcto. El resultado es un vector nulo, no cero. ¿Ok? Entonces tenemos que saber diferenciar esas dos cosas. Ok, vectores perpendiculares. ¿Qué son dos rectas perpendiculares? 90 grados. Exacto, aquellas que tengan 90 grados entre sí. Entonces, los perpendiculares, yo puedo saber si dos vectores son perpendiculares si el producto punto o el producto escalar entre ellos dos me da como resultado cero. ¿Ok? Producto punto o producto escalar siempre da como resultado un número. Vectores concurrentes. Es cuando la dirección de los vectores choca en algún punto. Correcto. Cuando hay un punto en común entre varios vectores. Por lo general, se utiliza que el punto en común sea el origen. ¿Ok? Y vectores consecutivos.
Que están posicionados uno después del otro, pero en la punta del vector. Correcto. Yo pongo mi nuevo vector como justo en el final del vector anterior. Ok, eso de vectores consecutivos es una forma bastante simple de cómo hacer suma de vectores bastante rápido. Ok, de forma geométrica y no de forma analítica. Ok, eso es un poco las cosas. Bueno, esta de cosenos directores, voy a dejarlo por ahí. Y vamos aquí. ¿Cómo sumamos vectores? ¿Cómo se hace una suma de vectores? Para hacer algo, para hacerlo aquí rápido. Por ejemplo, ¿cuál es la suma del vector A con el vector B? Se suman limones con limones y naranjas con naranjas, ¿verdad, profe? Básicamente. O sea, lo que tengo en el eje X lo sumo con el eje X. Lo que tengo en el eje Y lo sumo con el eje Y. Y lo que tengo en el eje Z lo sumo con el eje Z. Entonces la suma de esos dos vectores va a ser 9 en Y tal y como dice el compañero, menos 1 en J más 12 en K. Esa sería la suma de esos dos vectores. ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Por qué eso es así? Una forma fácil de ver es la siguiente. Si yo tengo un vector A y quiero sumarlo con un vector B, como les dije, ahora entonces hago aquí mi nuevo sistema de coordenadas. Y ahí entonces voy a poner el vector B. Voy a ponerlo no tan seguido ahí. Entonces, el resultado total de ambos va a ser aquel o la posición final del segundo vector en el primer eje. O sea, aquí, cuánto vale y cuánto vale aquí. Eso se llama una suma gráfica de vectores. Eso se los explico bastante bien en el, ¿cómo es que se llama? Se los explico bastante bien en el documento ese. Entonces, el vector negro es la suma de los dos vectores. Por lo tanto, vea que la componente en X del vector negro va a ser esta componente en X del rosado oscuro más esta componente en X de ese, no sé si es un turquesa o es un verde claro, un verde agua, no sé, pero ese color. Entonces vea que es la suma de las dos componentes en X. ¿Y cuánto vale en Y? En Y vale lo que vale el rosado más lo que vale el turquesa. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. ¿Compañeros? Sí. Entonces, esa es la razón de por qué se suman los vectores de esa manera. Ahora, ¿cómo hago la resta de dos vectores? Hacemos esta resta y nos vamos a un receso. ¿Les parece? Sí. Igual, pero restando, profe. Correcto. ¿Cuánto es C menos B? Este menos yo lo puedo usar como propiedad distributiva. Entonces, yo los vectores, como les dije, yo los puedo escribir de una forma bonita, fácil de acordarse cómo restar vectores o cómo sumar vectores, es la siguiente. Voy a colocar el vector en vertical
el vector C. Entonces es menos 2, 1, menos 3. Sí. Sí. Y el vector B lo voy a colocar como 4, menos 3, 5. ¿Ok? En medio de los dos voy a poner qué operación estoy haciendo. Entonces, esta es una forma bastante mecánica de cómo hacer la operación. Entonces, agarro el de arriba, agarro el primero, menos 2, y le resto 4. Entonces, menos 2 menos 4 da 6. 6 menos 6. negativo. Menos 6. Correcto. ¿Cuánto me da el del medio? 1 menos 3 menos 3. 4. 4. Perfecto. Y menos 3 menos 5. Menos 8. Menos 8. Y ese es el resultado. Colocándolos así en vertical. Entonces siempre los voy a hacer en línea recta. La mayoría de las operaciones las voy a hacer siempre en línea recta. ¿Les parece bien? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Pese a que voy volando, ya voy bastante rápido. Igual poniendo la atención a los detalles, creo que sí van entendiendo bien. Entonces, suma de vectores, ya lo tenemos. Vamos a ver multiplicación por un escalar y ya los productos punto y producto cruz. Entonces, ¿qué les parece si tenemos un pequeño receso? ¿De cuánto? Compañeros, compañeras. Unos 10 minutos, profe. 10 minutos Sí. o 15. 10. Y 15 no suena mal. Bueno, Sí. No sé, ustedes me dicen. 10, profe. 10. Ok. 15. Entonces, dejémoslo en 15 entonces, para que ahí por cualquier cosa. Entonces, ahí voy a dejar la pantalla encendida y tenemos un receso de 15 minutos. Ok. Y ahora sí, ya que tenemos eso, entonces vamos a continuar. ¿Qué les parece si ahora queremos hacer una multiplicación? Queremos ver si tenemos un vector A ¿qué esperaríamos que sea el vector 2A? Bueno, hagámoslo en otro color. ¿Qué sería el vector 2A? Multiplicar el 2 por cada entrada. Ok. Pero en sí, en términos geométricos o analíticos, ¿qué sería hacer 2A? Sería básicamente agarrar ese vector y hacerlo, y ahora no una vez, sino 2 veces del mismo tamaño. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. profe. Entonces, si la componente en X antes medía 3, ¿cuánto va a medir ahora esa componente en X? Si lo estoy duplicando, ahora va a medir 6. Porque es el doble.
Y en la componente en Y, vean que también lo que estoy haciendo es que la estoy haciendo el doble de grande. Esto es un poco la parte geométrica de lo que está sucediendo. ¿Ok? Y así para cada uno de los ejes. Entonces, si yo les digo cuánto es 5A para este vector de acá, ¿cuánto sería el resultado de eso? Igual yo lo puedo poner aquí, 5, y lo voy a multiplicar por 5, 2 y 7. Esta es otra forma de escribir el vector. No me voy a complicar tanto como en álgebra lineal, pero es una forma de ver. Entonces aplicamos propiedad distributiva. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10. 5 por 7, 35. Entonces, el resultado de 5A, estamos hablando que sería el vector 25i más 10j más 35k. ¿Ok? Ahora, ¿qué operaciones se hacen primero? ¿La multiplicación o la suma? De multiplicación. Correcto. Vamos a seguir entonces con con la misma forma de multiplicar que la que tenían ustedes en o de operaciones combinadas que se tenía con lo que eran los números, ¿verdad? O lo que son los escalares. Entonces, ¿qué les parece si les pongo un ejercicio para que ustedes lo resuelvan? ¿Ok? ¿Qué les parece si resuelven ese ejercicio de operaciones combinadas? Vean que aquí estamos pasando, como decían, como dicen los memes ahí en Facebook, lo que se ve en la clase y lo que se hace en el examen. Entonces ya les estoy poniendo uno un poquito más complejo. Ya les expliqué cómo hacer lo simple. Vamos a ver cómo les va con este más complejo. Si hay dudas, me avisan.
¿Cuánto les doy? Unos 3 minutos para que lo resuelvan. Sí, profe. Sí, sí. Vamos a ver en unos 3 minutos cómo les va. Voy a parar el video. Ok, entonces voy a repetirles un poco lo que les había dicho. Básicamente, lo que hicimos acá, ahí me disculpan que no estaba grabando, fue agarrar y para poder hacer esta operación, primero sacamos la norma del vector B, que como aquí no tiene flecha, entonces significa la norma del vector. Y después multiplicamos cada uno de los vectores que aparecen por el escalar. 3C, entonces sería menos 6 en I, 3 en J y menos 9 en K. Y así sucesivamente, ¿verdad? Quedando como resultado estos vectores. Ahora sumamos en línea recta, sumamos y restamos, ¿verdad? Menos 6, menos 35,4, más 16 y nos da el primer resultado. La segunda línea nos da este resultado y la tercera línea nos da este otro resultado. Ok, entonces lo otro que también les había dicho, ahí para que los que están viendo el video lo tengan en cuenta, es que para mí va a ser indiferente cuando ustedes me den un resultado de esta manera o si ustedes me dan el resultado en el trío ordenado o si ustedes dan el resultado hacia abajo. Igual, me va a ser indiferente si ustedes lo quieren sumar, como les estoy diciendo acá, en línea recta, o si ustedes quieren poner el primer vector aquí, el segundo vector aquí, el tercero acá y el resultado acá. Entonces ustedes lo que suman son líneas hacia abajo. ¿Ok? Lo que me gusta de ponerlo de esta manera, básicamente es porque si alguna de las componentes tiene un 0, entonces ahí ustedes lo van a reflejar o se va a ver reflejado más así porque esa casilla, en esa casilla van a colocar el 0. Eso es un poco lo que les estaba diciendo. Ok, entonces vamos a continuar y vamos a resolver ahora o vamos a ver un poquito qué es el producto punto y qué es el producto cruz. Y eso es lo que vamos a trabajar acá. Entonces, el producto punto, hay que saber esto, que básicamente es agarrar la componente que es paralela al vector B y se multiplica por la norma de A. ¿Okay? De aquí es muy importante que cuando ustedes hacen el producto punto entre dos vectores, estos tienen la propiedad distributiva, perdón, como propiedad que es conmutativa. ¿Qué significa conmutativo, compañeros? Es lo mismo multiplicar A por B que por A. Ah, Correcto. Es lo mismo cualquiera de las dos. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre ellos, tiene la particularidad que como este ángulo entre los vectores es zeta, entonces es agarrar la norma del primero por la norma del segundo, ¿verdad? Como les dije, es lo mismo al revés o al derecho, por el coseno del ángulo que hay entre los vectores. ¿Ok? Dato importante. Si el ángulo entre los dos vectores está entre 0 y 90,
entonces el producto punto siempre va a dar positivo. Si este ángulo está entre 90 y 180 grados, el producto punto siempre va a dar negativo. Y si el ángulo es 90 grados, el producto punto siempre es 0. Ok, eso es algo importante que tienen que saber. Esta propiedad de acá, básicamente, es una que vamos a utilizar o que podemos utilizar si me preguntan el ángulo entre dos vectores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el producto punto entre dos vectores? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo hago el producto punto de A con B? ¿Ok? La forma más simple es agarrar y multiplicar cada una de las componentes entre sí. Ahí en el documento que les pasé, ahí les explico la razón y les explico todas esas cosas. Paso ya, ¿qué es cada cosa? Aquí es lo que les estoy haciendo es un resumen y una manera mecánica de resolver ese producto punto. Entonces, A punto B igual, vamos a ponerlo como si fuéramos a sumar 3, 4, 2, producto punto con el vector B. 2, 2, 5. Igual que como si estuviéramos haciendo una suma, nosotros vamos a multiplicar en línea recta. ¿Ok? Y el resultado de un producto punto siempre va a dar un escalar. Entonces, como da un escalar, vamos a sumar esos resultados. Entonces, ¿cuánto es? 3 por 2. 6, que sería la primera línea. Le vamos a sumar lo que nos da la segunda línea. 4 por 2. Y 2 por 5. Perdón. No se fijaron. 14 y 10, creo que sí, 8, perdón, 24. Sí, 8 y 10, perfecto. Y entonces el resultado, como dice el compañero, es 24. Ahora, ¿cuál es el ángulo que hay entre A y B? Como yo sé que A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo entre los dos vectores, ¿qué puedo hacer? Bueno, el ángulo lo saco como despejo el ángulo. Estos dos están multiplicando. ¿A qué pasan al otro lado? A dividir. A dividir. ¿Y el coseno? Y arcocoseno. Correcto. El arcocoseno, que se los voy a escribir como viene en la calculadora. ¿Verdad? Este no es el inverso del coseno. No es 1 entre coseno, sino es el inverso del coseno. Entonces vamos a escribir aquí. Voy a escribir esto en negro para que lo podamos poner. Entonces el ángulo va a ser el vector A, producto punto el vector B, entre la norma de ambos vectores. ¿Ok? Y en este caso, ¿cuánto sería entonces? Eso sería, ¿cuánto me da el producto punto de A con B? Ya lo sacamos, da 24.
¿Cuánto me da la norma de A por la norma de B? ¿Cuál es la norma de A? La norma de A sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 16 más 9 son 25. Sería raíz de 29. ¿Y cuánto me da la norma de B? ¿Alguien que tenga una calculadora Raíz de rápida? 29 también. ¿La norma de B? No, Raíz de 33. 3. eso sí. Raíz de 33. No, 3 me parece que da. 3. Que da raíz de 9 y eso sería 3. No, sí, Raíz raíz de de 33. 33. Raíz de 33 porque son 4 al elevar al cuadrado. 4 al elevar al cuadrado da 37. 8. Ah, no. 5 al cuadrado da 25. 25 más 8, 33. Sí, es el cálculo mal, profe. Sí, y ahora sí, está claro. Ok, entonces, si sacamos el arcoseno de esa división, ¿cuánto nos da ese ángulo? 39,1. 39,1 grados. El producto punto, ¿qué signo me da? ¿Cómo que es? Positivo. Positivo. Entonces, yo sé que el ángulo, como es positivo, va a estar entre 0 y 90. ¿Qué les parece? Ahora sí, no saquemos el ángulo, sino nada más me dicen entre qué rango va a estar el ángulo entre A y D. O sea, si yo hago el producto punto de A con D, ¿cuánto me da ese producto punto? Sería 3 por 1. 3. 4 por menos 5. ¿Cuánto me da? Menos 20. Y 2 por 6. Entonces, ¿cuánto me da ese producto punto? Menos 5. Entonces, ¿qué ángulo va a tener entre A y D? ¿Menor a 90, igual a 90 o mayor a 90? Mayor a 90. Mayor a 90. Perfecto. Ahí lo pueden hacer como práctica. ¿Y qué pasa si yo hago el producto punto de C con H? ¿Cuánto me da ese producto punto? Cero. Perfecto. Entonces, si ese producto punto me da 0, ¿qué significa? Eso significa que el ángulo entre C y H es de 90 grados. O sea, el vector C es perpendicular al vector H. ¿Van viendo la combinación entre la práctica y la teoría? Sí, profe. Sí, ¿van entendiendo bien? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se dio cuenta en ese menos 5 cuánto era el ángulo entre A y D? Ah, porque yo sé que al ser negativo es un ángulo mayor a 90. Ah, ok.
Si el producto punto me da positivo, es un ángulo menor a 90. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Sí, igual puedes sacar ese ángulo exactamente. ¿Cuál es ese ángulo? De la forma que lo sacamos, con el arco coseno. Con el arco coseno del producto punto de A con D. Aquí sí le pongo un puntito en medio. En el anterior, ustedes vieron que yo no puse nada de la norma de B con o un número con un vector. No le pongo ningún símbolo porque si no hay símbolo significa multiplicación. Cuando hay un punto o una cruz, significa producto punto o producto cruz. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, si usted hace esta operación, o sea, encontrando las normas, puede encontrar el ángulo exacto. ¿Ok? Ahorita nada más lo que quería saber era en qué rango estaba de una manera rápida. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Profe, como para hacerme así un resumen, entonces, el producto punto para lo que me sirve es para saber como si el ángulo me va a dar negativo o positivo, puedo averiguar también el valor de ese ángulo y me da como el Sirve nuevo vector, para, digamos. sirve para varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar o vamos a encontrar energía, la energía es el producto punto entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Entonces ahí, digamos, va a tener muchas aplicaciones más adelante. Por el momento, lo importante es que sepan cómo sacarlo. Y esas propiedades. Sí. Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, el producto cruz o producto vectorial, este es un vector que es, perdón, un tipo de operación que es anticonmutativa. Que conmutativo significaba que el producto, ya que al multiplicar dos cosas, no importaba el orden, ¿qué significará anticonmutativo? Compañeros, compañeras. El orden sí importa. Primero el orden sí importa. Y no solo el orden importa, sino el resultado de un producto cruz siempre me va a dar un vector. Entonces, si yo hago A cruz B, va a ser el opuesto, o sea, va a ser lo contrario, ¿verdad? O sea, me va a dar signos opuestos a lo que sea B cruz A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Hay una forma de calcular eso, que esa la vamos a trabajar mucho más adelante, ¿verdad? Por el momento nada más quiero que la conozcan y se llama la ley de la mano derecha. Entonces, ¿cómo es la ley de la mano derecha? Ustedes van a estirar su mano en la dirección del primer vector y lo cierran hacia el segundo. Hacia donde apunta el dedo gordo, esa es la dirección del vector resultante. Por ejemplo, si yo hago A cruz B, el dedo me apunta hacia arriba. Pero si yo hago B cruz A, el dedo me apunta hacia abajo. ¿Me siguen? Igual esto de la ley de la mano derecha se los voy a explicar mejor más adelante porque lo vamos a usar más. Por el momento, nada más me interesa eso. Me interesa que cuando yo hago el producto cruz entre dos vectores, lo que voy a obtener como resultado es
este paralelogramo, el área de este paralelogramo que se me forma acá. O sea, cuando yo saco la norma del vector A cruz el vector B, si yo saco la norma, esto me va a dar el valor del área que hay ahí. Eso es la geometría que hay. Entonces, al hacer ese producto cruz o la norma, me va a quedar la norma de A con la norma de B. Y ahora no es el coseno, sino ahora es el seno del ángulo entre los dos. Recuerden que al hacer el producto cruz, me va a dar como... Y es de una sencilla. La forma más fácil de poder sacar el producto cruz es el método de las determinantes. Entonces, se los voy a explicar. Vamos a poner primero los 3 vectores unitarios y JK en la primera línea. Entonces, cuando yo hago A cruz F, vamos a ver. Ok, importante. Si los dos vectores son paralelos, el producto cruz me da como resultado un vector nulo. Entonces vamos aquí. ¿Quién sería A cruz F? Primero voy a escribir el primer vector aquí debajo de estas. Entonces sería 3, 4 y 2. F, no, mejor hago A cruz D, porque quiero que vean lo que pasa con los signos. A cruz D sería, entonces, D vale 1 en X, menos 5 en Y y 6 en J. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a trabajar de esta manera. Si yo quiero saber la componente en Y, voy a ir alternando los signos. Entonces, primero voy a poner más I. Y ahora, quito fila, quito columna. Y me van a quedar estas 4. Y yo la voy a multiplicar en cruz. Ok, primero esta y después multiplico aquí, pero voy a ir alternando signos siempre. Entonces, primero voy a hacer 4 por 6 menos, ¿verdad? Que es el resultado. Y ahora va a ser 2 por menos 5. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Profe, Ok. ¿qué hay antes del paréntesis? Y Ok, gracias. ahora vamos con la segunda componente. Vamos a saber cuánto vale en J. Entonces, por fórmula, le voy a meter un menos, porque tengo que ir alternando. Primero pongo más, para la segunda voy a poner un menos. Menos J. Y hacemos la multiplicación, eliminamos columna, eliminamos fila. ¿Y qué nos queda? 3, 2, 1, 6. Entonces, igual multiplico en cruz, siguiendo esa regla. Entonces sería 3 por 6 menos 2 por 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, y vamos en K. En K, ¿cómo sería? ¿Con un positivo o un negativo? ¿Qué esperan? Positivo. Positivo. Positivo porque vamos alternando y agarramos la K. Agarramos esta, quitamos fila, quitamos columna. ¿Y qué nos queda entonces?
3 por menos 5. O sea que este color casi no se ve ahí. Voy a usar blanco. 3 por menos 5 menos 4 por 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿qué vector me queda como resultante? 6 por 4, 24. Más 10 sería 34 en Y. 3 por 6, 18. Menos 2 da 16, positivo. Y este menos de acá, entonces va a quedar menos 16 en J. Y el último, 3 por menos 5. Menos 15. Menos 4 por 1. No. Menos 19 en K. ¿Quedó claro? Compañeros. Sí, Todo claro. Sí. Menos es por fórmula, ¿verdad? Pero- Digamos, 4 por 6 menos 2 por 5, ese es de Sí, fórmula. siempre lo vamos a sacar con fórmula. Y ahora sí, ya para quitarles un segundo minuto que les he quitado, ¿qué sería el producto cruz de D con A? Sin hacer un solo cálculo. ¿Quién sería D cruz A? ¿Alguien? Bueno, como no tengo respuesta, entonces D cruz A sería menos 34 en Y más 16 en J más 19 en K. ¿Cómo sé eso yo así tan rápido? Compañeros, compañeras. ¿Por qué eso lo sé tan rápido? Nadie. ¿Qué propiedad les dije que tenía el producto cruz? Que no es conmutativa. Es anticonmutativa. Entonces, si yo los multiplico al revés, ahí me aparece un menos. Entonces es lo contrario que me daba la otra operación. Ahí los dejo para que lo prueben. Y que prueben que dos vectores paralelos, por ejemplo, cuando ustedes hacen B cruz F, esos son dos vectores paralelos. Yo lo sé porque uno es el doble del otro. Si ustedes hacen B cruz F, o sea, que se me parece una D. B cruz F. profe, pero el ejemplo que usted estaba diciendo, el producto cruz BA, que es anticonmutativo, es con... No, este es D. Este es una D. Ah, por eso, es que yo pensé que por eso me quedé. Sí, es Sí, que está. acuérdese que escribir con el mouse a veces le Ok, tiembla a uno sí. un poquito la mano. No, tranquilo. Entonces, Ok, pura vida. si yo hago B cruz F, yo sé que eso me da el vector nulo. Porque los dos vectores son paralelos. Y básicamente eso era lo que quería decirles para la clase de hoy. Muchas gracias, profe. Profe, Ok. una última pregunta. Con los Sí. signos de abajo empieza a alternar en positivo, pues con respecto a los vectores. Sí, siempre vamos a ir alternando. Sí, pero alterna empezando en positivo. Correcto. Ok. Siempre empezando en positivo.
Ok, muchas Entonces gracias. vea usted que, por ejemplo, aquí adentro del paréntesis, los 4 que me quedan, primero pongo positivo y después le meto el signo negativo. También lo voy alternando dentro de los paréntesis, con los 4 numeritos que me quedan ahí. Sí. Esa es como la forma mecánica de hacerlo. En el documento ahí yo les explico bien qué es cada cosa. Igual, si queda alguna duda, ahí me la pueden preguntar por WhatsApp o podemos, igual, digamos, si tienen dudas de algunas de las cosas, me pueden mandar un WhatsApp y yo les abro una sesión en Zoom. Ahí nos ponemos de acuerdo la hora y lo podemos ver. ¿Les parece? Muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias, otra profe. cosa, vieron que el quiz de la semana 2 se cierra hasta el miércoles. Entonces, para que lo tengan presente. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, nos vemos entonces. Me quedo por si alguien, me quedo hasta el final por si alguien tiene alguna duda. Voy cerrando, me voy despidiendo de los que están viendo el video.